Hola, muy buenas tardes. Les damos la bienvenida a una nueva cátedra abierta en homenaje a Roberto Bolaños. Nos encontramos aquí una vez más ya en el mes de septiembre. Hoy día muy bien acompañados por Pablo Quiminato y Beatriz Pastor, quienes serán los protagonistas, particularmente Beatriz, que dictará la conferencia de hoy día y la cátedra. Así que, bueno, le damos la bienvenida, como digo, a todos. Vamos a comenzar ya. Yo quiero hacer brevemente las presentaciones. Bueno, darle las gracias, Pablo y Beatriz, por estar aquí virtualmente, pero sabemos que sentimos igual que estamos juntos a pesar de la distancia, ¿no? Hablábamos detrás de cámara con Beatriz, que ella había tratado de venir hace mucho rato, que hay un viaje a Chile pendiente, sigue pendiente en términos físicos, pero espero que hoy día sienta que ha pasado al menos un poquito por el país de alguna u otra forma, ¿no? Quiero, como les decía, hacer una presentación muy breve. Beatriz, que va a dictar la cátedra, pastor, hispanista y profesora de literatura comparada en Dartmouth. Recibió el premio Ensayo Casa de las Américas, es la directora fundadora de Dartmouth Institute on New Direction in Latin American Literature and Criticism, es miembro del directorio de la Cátedra Alfonso Reyes, en el Instituto Tecnológico de Monterrey, y desde 1992 miembro también del proyecto Transatlánticos, dirigido por el profesor Julio Ortega, de la Universidad de Brown, y es la coordinadora general de las jornadas transatlánticas que se realizan en España. Entre sus muchas obras podemos encontrar Discurso narrativo de la conquista de América, El segundo descubrimiento, la conquista de América narrada por sus coetáneos, y Cartografías utópicas de la emancipación. Su investigación actual se ocupa de las nuevas humanidades y los estudios poshumanos, y hoy día nos va a dictar la cátedra Descubrimiento y Utopía, Espacios Utópicos, Juegos de Identidades. Y para acompañarla aquí en esta cátedra y para presentarla, convocamos a Pablo Quiminato, artista visual y académico de la Facultad de Letras de la Pontificia Universidad Católica. Le quiero dar las gracias particularmente a Pablo, que le pedimos ahí con algo de premura que se sumara a esta cátedra, y él de manera muy generosa nos dijo que sí inmediatamente. Así que, Pablo, te pasamos la palabra a ti, luego vamos a escuchar a Beatriz y por supuesto a todos los que nos están viendo y a los que se van sumando. Todas las preguntas que tengan o que vayan surgiendo las pueden dejar ahí en las distintas plataformas que estamos transmitiendo hoy día esta cátedra. Así que, Pablo, muchas gracias, Beatriz, muchas gracias. Los dejo ahí, Pablo, te dejamos a ti con la presentación. Buenas tardes a todas y a todos. Buenas tardes, Beatriz, Diego, y a todos los que nos acompañan hoy día. Presentar a Beatriz Pastor para mí es recuperar una memoria no tan antigua, pero sí muy grata, de la primera vez que asistí a estos grandes congresos que se hacían en Brown University, transatlánticos, que fueron liderados por el profesor Julio Ortega, tal como aquí mencionaba Diego. Y para decir que cuando escuché una conferencia de la profesora Beatriz Pastor ese día, quedé con la impresión de algo que muchas veces cuesta relevar en la cultura latinoamericana, y que es la idea de que tenemos formas de pensamiento que están a la altura de las formas que dominan, pero que desgraciadamente, dada la estructura hegemónica, no tan solo de las lenguas, sino que también del espacio geográfico, tenemos y necesitamos constantemente que nos vuelvan a indicar, que nos vuelvan a decir que tal vez deberíamos considerar a muchos autores, a muchas autoras, a muchos narradores, a muchos poetas, pensadores. Y ese es el caso para mí de el pensamiento de Beatriz Pastor. Y ya voy a explicar por qué aquí ante ella con mucho placer, porque realmente cuando uno analiza su proceso de obra, que podríamos pensarlo desde su pensamiento de la conquista y de propiamente los estudios coloniales, los estudios, digamos, del momento, de los relatos, de las crónicas y las relaciones, estamos ante una obra que no está solo en el trabajo filológico, que a mucha honra, por cierto, muchos realizan, sino que además está en lo que sería el fruto de un pensamiento sobre ese objeto que se está estudiando, con una mirada
que no tan solo es crítica, por decir de alguna manera, que tiene una posición, sino que es crítica porque realmente está elaborando algo así como las condiciones en las que pensamos hoy ese pasado, que no tan solo habla del pasado, sino que también habla de donde estamos hoy nosotros parados. Esta idea, que puede haber comenzado en el caso de la obra de Beatriz Pastor en los años 80, ¿no? Cuando recibe el premio Casa de las Américas Ensayo, lo que tenemos que concebir es que se está proyectando una fuerza, ¿no? Que no tan solo es, podríamos decir, la de del archivismo más profundo y más serio, sino que también la del pensamiento, ejercer el pensamiento sobre esos elementos, ¿no? Eso con un aspecto que yo siempre resalto cuando recomiendo la lectura de sus ensayos, de sus artículos, ¿no? Es la de la claridad, pero una claridad que no está impostada como hoy día se piensa la claridad como una especie de rasgo de retórica perdida, de que podríamos todo decirlo más fácil, sino que porque tiene ese talento de la claridad que vuelve la mirada sobre estos objetos de las crónicas, sobre esta lengua del español ya perdido y lo traduce desde su mirada, con su metodología, en una epistemología del pasado. Esto para mí es central porque hay que reconocerlo. Muchas veces uno lee, digamos, especialistas en literatura antigua de las Américas y se topa con una especie de sequedad, como diría Heráclito, una especie de sequedad que vuelve inerte esa erudición. Sin embargo, en el caso de Beatriz Pastor, yo diría que es todo lo contrario, es una erudición que tiene la fluidez de la, podríamos decir, de quien está pensando a partir de esos materiales y no solamente quien hace un recuento arqueológico de ese pasado. ¿Por qué para mí es tan importante y tan relevante esto y por qué lo recomiendo antes de comenzar esta conferencia? Porque Beatriz Pastor es capaz de pensar en las cartas de Colón, como podría perfectamente estar hablando de Nietzsche y la noción de temporalidad. En la obra más reciente que ella acaba de publicar junto a Dwight Lahr, un matemático, trabaja sobre la noción de tiempo. Tras las huellas del tiempo fue publicado el año pasado, ¿no? Pero además ella puede hacernos viajar a Alonso de Ercilla y devolvernos a esa terrible imagen de que aquí se plantó la codicia a su estandarte, ¿no? Para hacernos pensar también desde Chile las condiciones de posibilidad de un pensamiento latinoamericano. Yo creo que no me quedo corto si digo que estamos ante las figuras de pensamiento más importantes que reconoceremos. Tal vez no siempre en este tiempo es fácil hacerlo, porque por cierto, los niveles de dominación, uno podría decir, de los ámbitos es muy difícil y la academia ha ido retirando, digamos, su marea a un lugar que no siempre es el más célebre, pero yo creo que a la larga reconoceremos en el pensamiento de Beatriz Pastor y no solo en el trabajo de haber publicado una serie de ensayos sobre la conquista o la utopía, un trabajo, un proyecto, en el buen sentido del término, no un proyecto cuando se mira hacia adelante, sino un proyecto cuando se mira porque se construye hacia el pasado. Podemos, a través de la obra de Beatriz Pastor, reconocer que había una intuición, ¿no? Así como uno confía que siga habiendo esa intuición de obra, de que se está construyendo esa obra, y podemos ir viendo cómo ella va desde la revisión de los tópicos más, digamos, propios del análisis de la cultura, del surgimiento de América, de la utopía de América, ¿no? Cómo ha ido además moviéndose hacia un pensamiento, llamémoslo actualizado, no a través de las sentencias, sino a través de una capacidad que tiene de la construcción de las preguntas correctas sobre los objetos correctos para producir una escena, ¿no? En la cual el lector se siente efectivamente en la sorpresa, ¿no? De decir, mira qué increíble cómo se puede pensar sobre algo que pareciera que ya no se puede escribir más ensayos, ¿no? Una vuelta a eso. Y esa es la frescura que yo quiero relevar hoy día antes de la conferencia que va a darnos Beatriz Pastor, porque me parece que ese es el fruto, para mí, como un lector, como un alumno, podríamos decir, de sus textos, de su obra, de su narración.
Y quiero relevar una cosa más antes de terminar, en mi breve presentación. Ella fue una de las primeras personas que yo escuché que se levantó, por decirlo de alguna manera, a decir algo sobre ciertos grandes discursos que nos explican como continente. Y eso me parece tremendamente relevante. Cuando se publica, ¿no?, los textos de Todorov, o cuando se publican textos importantes que vienen desde el hemisferio norte, Beatriz Pastor fue capaz de decir, cuidado, esta gente se está quedando con la costra, aquí son otros los que hacen el trabajo del rastreo y la salida al mar para recoger el cardumen, y ellos se llevan, ¿no?, algo así como el trabajo de otras personas. Eso en los años 90 era muy arriesgado. Y por eso me parece que compartir esta tarde, para mí, digamos que la escuché, digamos, hace muchos años atrás en una conferencia en Brown, levantarse con esta voz y decir, mira, aquí hay una forma de pensamiento, esta idea reivindicatoria no es, digamos, exclusivamente desde una perspectiva solo de criticar por criticar, sino a través de, yo diría ya, 30 años de ejercicio de un pensamiento, llamémoslo, de futuro, utópico, porque podríamos decir, Hispanoamérica, las letras de Latinoamérica merecen que algún día tengan su propio contexto cultural, y Beatriz Pastor lo construye con su propia obra. Doy la bienvenida a esta conferencia que Beatriz ha titulado Descubrimiento y Utopía, Espacios Utópicos, Juegos de Identidades. Gracias, Beatriz. Bueno, muchas gracias a ti, Pablo. La verdad es que después de esta introducción, pues no voy a estar a la altura. Es una introducción generosísima y solamente diré una cosa, que parece que Pablo haya escuchado ya la conferencia que voy a dar, porque muchas de las cosas que él ha mencionado son cosas que yo quiero hacer en esta conferencia. Cuando, por ejemplo, habla de no hacer arqueología, pues hay un momento en la conferencia en que les voy a decir, pero yo no quiero hacer arqueología. Entonces, todo mi proyecto intelectual, y claro que es un proyecto intelectual, arranca en 2 puntos muy específicos. A mí me apasiona intentar comprender el mundo y me apasiona igualmente tratar de cambiarlo. Entonces, mi interés por la utopía surgió de ahí. Mi interés por la historia y por la crítica literaria surgió de la necesidad de comprender, y mi interés por la utopía surgió de la necesidad de cambiarlo. Entonces, mi pensamiento es un pensamiento para la acción. O sea, a mí lo que me interesa realmente es comunicar algo que pueda hacer que otros entiendan mejor la realidad y puedan transformar esa realidad de manera más eficaz. Claro, eso es una agenda enorme y, por supuesto, no la puedo realizar yo sola, pero en esa dirección apunta lo mío. Y entonces, hoy, por ejemplo, lo que sí voy a hacer es voy a hablar de la utopía, y voy a empezar con la utopía en la conquista. Y luego voy a dar un salto y voy a tender paralelos entre lo que fueron los escenarios de la conquista y lo que está pasando hoy. Precisamente porque lo que quiero es romper esa idea de la erudición y de la arqueología. El pasado es relevante en tanto que puede tener un efecto sobre el presente. Entonces, nuestra tarea como críticos y como historiadores es hacerlo relevante. Y si no conseguimos hacerlo relevante, entonces estamos haciendo archivo y arqueología. Y a mí me interesa más el otro aspecto, un aspecto más dinámico. Entonces, cuando pensamos en la utopía, de entrada tenemos el peso de una enorme tradición. Y es una tradición que ha organizado las utopías y el estudio de las utopías en torno a una serie de categorías. Entonces, las utopías, ¿qué son? Pues son narrativas que nos hablan de, por supuesto, de espacios y sociedades ideales en épocas imaginarias. Y tenemos los precedentes de la antigüedad clásica, Hesíodo con la Edad de Oro, por ejemplo. O las utopías nos hablan de lugares imaginarios, y esos lugares imaginarios pueden ser religiosos, como el paraíso, o pueden ser seculares, como la Nueva Atlantis o como la utopía de More. O a veces, y sobre todo a partir del siglo XVIII, estas narrativas nos hablan de
tiempos diferentes, de futuros imaginarios. Y, por ejemplo, si pensamos en el bosquejo, sobre todo el capítulo 10 del bosquejo del Marqués de Condorcet, eso es lo que tenemos. O si pensamos en una novela de la que hablaré luego un poco más, que se llama París 2440, que es una novela muy interesante. Y entonces, la utopía para nosotros tradicionalmente es esto, y mucho de lo que se ha hecho en estudios utópicos trabaja con esas categorías y va rastreando esos modelos, esas construcciones en distintos textos y en distintas obras literarias. Pero hay otra manera de pensar en la utopía, hay muchas, pero hay una que a mí me pareció enormemente productiva cuando me tropecé con ella, y es una manera de pensar en la utopía que formula por primera vez Ernst Bloch. Y Ernst Bloch desbloquea ese concepto de la utopía como una narrativa predecible que va a hablar de sociedades ideales o de tiempos ideales o de pasados ideales, y dice no, esto es una pequeñísima parte de la utopía, pero la utopía es mucho más que esto. Es decir, él desbloquea la idea esa monolítica de la utopía y se enfoca en el pensamiento utópico y en la dinámica utópica. Y les voy a poner una cita de Bloch aquí, en la que él explica esa distinción. Y además la explica de una manera que me encanta, porque es como para niños, entonces yo la entiendo. No es una filosofía enrevesada, a pesar de que Bloch puede ser muy enrevesado, porque escribe de una manera muy difícil. Pero esta cita, van a ver ustedes, les va a gustar. Entonces les voy a poner la cita y la vamos a mirar juntos. Esta es la cita. Dice Bloch, la palabra utopía fue acuñada por Thomas More, pero no el concepto de utopía, que es filosóficamente mucho más amplio. Y concluye, reducir, y esto es lo importante, esto es como la piedra angular de toda la teoría de la utopía que he ido desarrollando yo. El punto de partida de mi manera de pensar en la utopía fue este: reducir lo utópico a la variedad de Thomas More, o simplemente orientarlo en esa dirección, sería el equivalente de intentar reducir la electricidad al ámbar, en el que se observó el fenómeno por primera vez y del que deriva su nombre griego. Entonces, ahí Bloch hace un desbloqueamiento que es absolutamente fundamental, cuando desplaza el ámbar por la electricidad. ¿Qué es el ámbar? El ámbar es lo que nosotros hemos considerado tradicionalmente como la tradición utópica, ¿verdad? El ámbar es la novela de Thomas More, el ámbar es la Nueva Atlantis, el ámbar es cualquiera de esas narrativas que las leemos y decimos, mira, esto es una utopía. ¿Por qué? Porque nos muestra nos permite visualizar una realidad que se ajusta a estos criterios que tradicionalmente han venido definiendo la utopía. Lo que propone Bloch es muy diferente. Lo que propone Bloch es la electricidad. Y la electricidad es esa idea de que la utopía es una manifestación de algo mucho más amplio y mucho más dinámico, sobre todo. Porque lo utópico, la utopía es una manifestación de lo utópico, y lo utópico es una dimensión de lo imaginario. La utopía es una manera particular de imaginar el mundo y se expresa en un discurso particular, que es el discurso utópico. Y ahí es donde se junta la idea de transformación con la idea de conocimiento, porque esa manera particular de imaginar el mundo es una manera de conocer el mundo, pero es una manera de conocer el mundo hacia adelante y para el cambio. Me parece que fue Lamartine el que dijo, las utopías de hoy son las verdades de mañana. ¿Por qué lo dijo? Lo dijo porque ya había una historia que mostraba que lo que se había formulado como utopía en un momento determinado podía tener un efecto en la realidad y, de hecho, mover la realidad histórica en esa dirección, transformarla y convertirse en realidad. Nunca de manera plena, ¿verdad? Eso es lo que vemos con la historia de las revoluciones. Las revoluciones arrancan siempre con una utopía y generalmente acaban en un desastre. Pero en el proceso transforman cosas muy importantes, porque si pensamos en la Revolución Francesa, por ejemplo, pues la verdad es que la visión utópica de gente como Condorcet era maravillosa, pero Condorcet murió víctima del terror y la Revolución Francesa
primero se descarrió con el terror y luego con Bonaparte. Ahora, no se realizó esa utopía, pero en el proceso de no realizarse transformó de manera irreversible las sociedades europeas y todas las demás. Y de la Revolución Francesa salieron los idearios revolucionarios que crearon los Estados Unidos y que alimentaron todas las revoluciones de independencia de América Latina. Entonces, eso es lo que hace la utopía. Entonces, la utopía tiene un poder extraordinario. Ese pensamiento utópico, esa capacidad particular de imaginar escenarios alternativos frente a una realidad histórica que parece completa, cerrada e inamovible en un presente particular, esto es el gran poder de la utopía y es un gran poder que es verificable a lo largo de la historia y que tiene también sus contrapartidas, pero no voy a entrar en ellas ahora. Podemos tal vez en la discusión. Entonces, cuando decimos, bueno, no vamos a pensar en la utopía de More, vamos a entrar por la cuestión del pensamiento utópico. Entonces, ¿cómo funciona ese pensamiento utópico? Yo propondría que el pensamiento utópico opera en dos frentes complementarios. En primer lugar, identifica problemas insolubles o situaciones de impasse o de contradicciones radicales en la realidad histórica. Entonces, por ejemplo, pensemos en la novela de Thomas More. ¿Qué pasa en la primera parte de la novela? En la primera parte tenemos un cuadro devastador de lo que es la realidad de Inglaterra. El sistema judicial, la explotación de la gente, los privilegios de la nobleza, la injusticia social, la violencia, absolutamente todo. Es un cuadro nefasto, ¿verdad? Entonces, el pensamiento utópico primero identifica esos problemas, identifica esas situaciones de impasse que parecen insolubles. Y en segundo lugar, crea construcciones imaginarias de resolución simbólica para esas contradicciones. Y claro, son construcciones imaginarias porque no caben en el presente. Es decir, en la utopía de More, y eso lo vemos en la segunda parte, porque la primera parte es identificamos el problema. La segunda parte es lo resolvemos imaginariamente. Pero ¿qué es lo que tiene que hacer? Es decir, si miramos la utopía de More, la segunda parte empieza con Utopus, que conquista la tierra de Abraxa, y entonces, ¿qué hace? Corta el istmo, pone a 30.000 hombres a cortar el istmo, separa la península, la convierte en isla, y en esa isla funda la utopía. ¿Por qué? Porque esa es la ruptura simbólica con la historia. La utopía propone una ruptura radical. Y entonces no cabe dentro del contexto histórico inmediato, pero la visión es capaz de dinamizar ese contexto y de transformarlo. Nunca para hacerlo igual a la utopía, porque eso ya sería demasiado, hay un exceso siempre en la utopía, pero sí transformarlo para moverlo en esa dirección. Entonces, el pensamiento utópico funciona de esta manera, frente a contradicciones insolubles, frente a problemas históricos insolubles, frente a situaciones de impasse social o personal. El pensamiento utópico es la facultad que nos permite imaginar escenarios alternativos donde esas cuestiones que no tienen ni cabida ni solución en nuestro presente pueden resolverse. Entonces, este es el gran desbloqueamiento que viene a partir de esa metáfora del ámbar y de la electricidad que plantea Thomas More. Entonces, ese pensamiento, ese registro de lo imaginario que llamamos el pensamiento utópico, se expresa en un tipo de discurso particular. Y ese discurso es el que nos permite identificar las utopías. Esto es utópico, esto es una utopía. ¿Por qué? Porque se configura en ese discurso. Y entonces voy a poner voy a poner otra imagen aquí para que no se haga demasiado pesado el recuento. Entonces, ¿ven todos la imagen? A ver. ¿Ven la imagen o no la ven? Ah, pues la puse. Voy a repetir. A ver si limpio esto. ¿Ahora sí? ¿Ahora sí la ven? Perfecto. Entonces,
el pensamiento utópico se expresa en un discurso particular, que es el discurso utópico. Y entonces esto es interesante, porque ese discurso figurativo, y por eso lo podemos reconocer, es un discurso de producción de figuras, de construcciones imaginarias, de resolución simbólica a impases, contradicciones y todo lo demás. Y pueden ser de muchos tipos diferentes. Pueden ser de espacios, pueden ser de tiempos y pueden ser de sujetos imaginarios. Y voy a empezar hablando rápidamente de los espacios y de los tiempos, y luego me voy a enfocar en los sujetos porque es lo que es más relevante para nuestra problemática de hoy. En el espacio, en el momento de la conquista, por ejemplo, ¿qué pasa si nos enfocamos en la dinámica utópica del periodo de la conquista desde esta plataforma teórica? ¿Qué vemos? Vemos que el utopismo, ¿verdad? El pensamiento utópico, la utopía, tienen tres grandes vertientes. Una son los espacios, otras son las sociedades y otras son los sujetos. Los espacios son lo más obvio, ¿verdad? Desde el primero vamos a pensar en la geografía colombina. Colón se inventa cada uno de los elementos de la geografía del Caribe cuando llega al Caribe, y luego sigue con lo mismo cuando llega a Veragua, y sigue con lo mismo cuando llega a Venezuela. Encuentra el paraíso terrenal en Venezuela, encuentra Japón en Puerto Rico, encuentra China en Cuba. Es decir, es una geografía fantástica. Hay un crítico italiano que se llama Leonardo Orski, que tiene un libro que se llama Historia de los descubrimientos geográficos imaginarios o algo así. Y es una maravilla cómo hace el recorrido por esa geografía imaginaria del descubrimiento. Bueno, esto es esta construcción de América que crea Colón en sus primeras cartas y en su diario. Es una construcción utópica, pero no es utópica porque sea una fantasía, no es utópica porque sea imaginaria solamente. Es utópica porque es imaginaria y tiene una función particular. Y la función es el resolver un problema fundamental que tiene el almirante, que es el hecho de que él quiere estar en China, quiere estar en Asia, pero está en América. Entonces, la función utópica de esa construcción imaginaria que crea Colón es la de resolver una imposibilidad fundamental. O sea, América no es la China, pero en los textos de Colón, América es la China. Entonces, la escritura le permite al almirante, resolver en el espacio alternativo de la página y de la palabra la contradicción que no va a poder resolver en el marco histórico. Entonces, ¿tienen una función utópica estos textos? Absolutamente. ¿Es una narrativa utópica lo que está creando el discurso de Colón? Sin ninguna duda. ¿Estamos delante de un discurso utópico? Sin ninguna duda. Entonces, este es un ejemplo, el de Colón es un ejemplo muy claro, pero hay muchos otros ejemplos, porque podríamos pensar, por ejemplo, en los lugares que se inventan los conquistadores, El Dorado, ¿verdad? Las 7 ciudades encantadas, la Sierra de la Plata, cada uno de estos mitos, ¿verdad? Y son mitos, muchas veces mitos que vienen de Europa y muchas veces mitos que malentienden los conquistadores hablando con los nativos. Cada uno de estos es un mito, pero se configura dentro del contexto de la conquista como una construcción utópica que cumple una serie de funciones utópicas específicas en cada caso. Entonces, este es el caso de los espacios. Claro, luego está la cuestión de las sociedades, porque la conquista de América se desarrolla de la mano de una serie de proyectos de sociedades. El más completo y el más interesante es el de Hernán Cortés, ¿verdad? Y es la idea de crear sociedades perfectas. Entonces, Colón tiene esa idea, es muy problemática en el caso de Colón, porque la conquista de Colón tiene un aspecto violento de agresión y de destrucción insoslayable. Pero hay otros ejemplos de sociedades utópicas que no tienen ese aspecto. Por ejemplo, las fundaciones jesuitas de Paraguay. Por ejemplo, las comunas utópicas que creó Bartolomé de las Casas, primero cerca de Veracruz y luego en Venezuela. Entonces, estos son ejemplos de sociedades utópicas que se configuran en el proceso de la conquista. Pero luego queda otro aspecto que es el menos estudiado y el que a mí me parece más interesante y más relevante para nuestro momento, que es la relación entre pensamiento utópico y juego de identidades, o sea, configuración de nuevas identidades. ¿Cómo funciona esto dentro del periodo de la conquista?
¿En qué medida podemos decir que hay un discurso utópico que se enfoca específicamente en la construcción de identidades y de identidades múltiples y en la resolución de problemas identitarios? El telón de fondo para cualquier discusión identitaria es muy simple en la conquista. O sea, hay dos lados. Están los europeos y están los nativos. Estos son los dos lados. Hay una polaridad absoluta. Y hay una gran discusión sobre si los nativos son seres humanos, si no son seres humanos. Tenemos los debates de las casas con Ginés de Sepúlveda y todo esto. Tenemos los ensayos de Montaigne y ese es el marco, que además es el marco lógico porque es el marco del Renacimiento, y el Renacimiento tiene un sujeto central, que es el hombre de Vitruvio, ¿verdad? Es masculino, ¿verdad? Es blanco, es europeo. Entonces, ese es el telón de fondo. Y claro, tiene, en ese contexto de la conquista, hay sujetos centrales. Y el prototipo del sujeto central es Hernán Cortés. Hernán Cortés es el gran sujeto en sus cartas. Pero claro, toda la construcción del sujeto de Hernán Cortés en las cartas es una construcción utópica. No solamente es una construcción idealizada, lo es, ¿verdad? Porque él se presenta como un héroe, se presenta como un cristiano, se presenta como un estratega maravilloso. Y todo esto es una gran idealización del personaje. Pero ¿por qué es utópica? Es utópica porque eso le permite a Cortés en las cartas, a través del discurso y de la palabra, le permite neutralizar una realidad histórica en la que en realidad era un traidor. Se había escapado de manera ilegal con las naves de Diego de Velázquez. Como traidor estaba condenado a muerte y por lo tanto tenía que de alguna manera darle la vuelta a ese personaje y convertirlo no solamente en un personaje renacentista ideal, sino en un personaje que neutralizaba toda esa problemática que le venía persiguiendo como un perro rabioso cuando entró en México. Entonces, esto es un ejemplo de cómo se configura ese discurso utópico para crear un sujeto central, que es el del Cortés. Pero bueno, hay muchos otros sujetos que no son centrales. Y afortunadamente tenemos cantidad de textos donde podemos ver cómo funcionan estos sujetos. Y hay sujetos subalternos, hay sujetos fracturados, y mi sujeto fracturado favorito es, por supuesto, Alonso de Ercilla, en la Araucana, ¿verdad? Y podemos en la Araucana podemos rastrear la construcción de este sujeto en el uso de los pronombres, en la forma en que él va utilizando el yo, el nosotros, el ellos, el no hay sujeto. Entonces, todo ese juego pronominal es una representación verbal a través del discurso de la fracturación de un sujeto que se inicia como Cortés, como sujeto conquistador central, y que acaba sumido en la duda y escindido entre una realidad que rechaza, que es ya la realidad de la conquista, y una realidad que no comprende, que es la de la Nueva América. Entonces, ese es otro ejemplo de cómo en los textos, ¿verdad?, podemos encontrar una construcción utópica de resolución de esa fractura fundamental. Pero luego, claro, está la mujer, ¿verdad? Está la mujer y pensemos, por ejemplo, en Sor Juana. Les voy a dar una cita aquí, porque este es un ejemplo, es un ejemplo que me gusta mucho de cómo el discurso utópico configura uno de los poemas de Sor Juana. Esta es la cita. Es el sujeto neutro, claro. A ver si les hago el compartir. Un momentito. Acá. Es el sujeto neutro, ¿verdad? Dice, con que a mí no es bien mirado que como a mujer me miren, pues no soy mujer que alguno de mujer pueda servirle. Y solo sé que mi cuerpo, sin que a uno u otro se incline, es neutro o abstracto cuanto solo el alma deposite. Entonces, ¿qué está pasando? Pues lo que está pasando aquí es que la contradicción fundamental con la que se enfrenta Sor Juana es la realidad de lo que es ser mujer en ese periodo. Y el ser mujer es ser un ser mutilado que no piensa, que no crea, ¿verdad?, que se limita a aceptar la función
procreadora y subalterna dentro del marco familiar. Entonces, ¿qué hace ella? Se sale por la tangente en su poema y dice, no, yo neutralizo la oposición entre mujer y hombre y me salgo por el neutro. O sea, yo soy mujer, pero no soy mujer que de nada pueda servirle a nadie. Soy neutro y entonces se refiere al alma y claro, el alma va a ser el espacio de las ideas y el espacio del conocimiento, que es el que realmente seduce a Sor Juana. Entonces, este es otro ejemplo de cómo funciona esta dinámica utópica en la construcción de identidades. Enca Garcilaso, por supuesto, y su uso su configuración del término mestizo, cuando él dice mestizo, dice yo me lo llamo a boca llena, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es la manera en que él dice, no es o ser humano o no ser humano, no es ser europeo o ser indígena, es ser mestizo. Y yo heredo una identidad que neutraliza definitivamente esa oposición irreconciliable. Y entonces con eso vemos un poco cómo funciona la dinámica identitaria en la conquista, pero entonces viene la pregunta que tenemos que hacernos, y aquí les voy a poner otra imagen. ¿Qué es esta? Vamos a hablar del antropoceno y de la utopía, o sea, el hoy por hoy. Y la pregunta es, ¿de qué forma es esto relevante hoy? O sea, hasta ahora podemos decir, bueno, hemos hecho arqueología y es muy interesante y la verdad sí, estas cosas se pueden verificar en la conquista, pero ¿hasta qué punto esto es relevante? ¿Qué tiene que ver lo que hemos dicho con la problemática del sujeto en lo que llaman ahora el antropoceno? ¿Cómo es el nuevo horizonte utópico en el que nos movemos ahora? ¿Hay un horizonte utópico? ¿Es importante la utopía en nuestro tiempo? Yo a la segunda pregunta contestaría ya de entrada que no solo hay un horizonte utópico en nuestra época, sino que estamos frente al horizonte utópico más dinámico y más rico en el que hemos estado, desde luego, desde el siglo XVIII. Y vamos a hablar un poco de lo que pasa con este sujeto del antropoceno. Les voy a dar una cita de Bacon, porque uno se puede preguntar, bueno, sí, pero el marco en el que suceden las cosas en la conquista y la realidad de hoy son totalmente diferentes. ¿Cómo vamos a crear un paralelo entre el siglo XXI y el periodo de la conquista? Y la respuesta nos la da Francis Bacon, sorprendentemente. Dice Francis Bacon. A mí me gusta mucho Francis Bacon porque era un tipo, pero listísimo, y además entendía una cantidad de cosas increíbles. Dice, y por lo tanto, tiene sentido que plantee y publique estas conjeturas mías que ofrecen perspectivas de resultados razonables. Está hablando del conocimiento y de la ciencia, sobre todo. Dice, igual que hizo Colón antes de emprender su maravilloso viaje a través del Atlántico, cuando explicó su convencimiento de que allí podrían descubrirse nuevas tierras y continentes desconocidos hasta entonces. Y aunque sus ideas fueron rechazadas inicialmente, la experiencia las validó y fueron causa y principio de grandes descubrimientos. Entonces, vamos a mirar un poco paralelos y diferencias, a ver si podemos realmente crear esos paralelos y demostrar esa relevancia de lo que acabamos de analizar para lo que tenemos que analizar ahora. América es un vasto espacio desconocido, está llena de monstruos y maravillas y es un espacio de posibilidad ilimitada por cancelación de categorías. Las reglas se suspenden, por ejemplo, la fuente de la eterna juventud, ¿verdad? Es un ejemplo clásico. La fuente de la eterna juventud significa la suspensión de las leyes naturales de la vida y de la muerte. Entonces, América es el lugar donde esto puede suceder. ¿Qué pasa ahora? En nuestro tiempo el horizonte ya no es geográfico porque ya el planeta ya lo recorrimos y ocupamos todo. Es un horizonte utópico, especulativo y creativo. La revolución científica y tecnológica, con las comunicaciones, la medicina y la ingeniería, son el ámbito donde se enmarca este horizonte utópico. El alcance de esa revolución es todavía desconocido, pero todos tenemos la impresión de que tiene posibilidades ilimitadas. Entonces, la geografía ha sido desplazada por la ciencia y la tecnología, pero en ambos casos nos encontramos frente a espacios que son a la vez desconocidos y a la vez prometen posibilidades ilimitadas de transformación, de resolución y todo lo demás.
Frente a esta realidad, o sea, frente a este horizonte, ¿qué pasa con el sujeto? ¿Cómo pueden ser los sujetos del siglo XXI? Hay un científico inglés que se llama Martin Rees, que es el presidente de una de esas organizaciones, no sé si es la National Geographic Society o la National Scientific Society de Inglaterra, y este hace una descripción de lo que yo estoy llamando nuestro horizonte utópico, y a mí me parece buenísima porque no es de un novelista, es de un científico, y realmente nos da una visión que ningún novelista habría podido superar en la mejor de las novelas. Aquí les pongo la cita para no leérsela enterita. Escuchemos a Martin Rees. Escuchen ustedes. Las sociedades humanas, esta cita es de hace 3 años, las sociedades humanas podrían navegar estas amenazas, o sea, el cambio climático y todo lo demás, lograr un futuro sostenible, inaugurar eras de evolución posthumana todavía más maravillosas que el camino que recorrimos para llegar a ellas. La llegada del antropoceno marcaría entonces el inicio de la gran transformación de nuestro mundo natural en otro mundo, en el cual los humanos podrían iniciar su propia transición hacia entidades electrónicas y potencialmente inmortales. Eso ya lo decía Condorcet en su bosquejo, que trascenderían nuestras limitaciones y eventualmente extenderían su influencia mucho más allá de los confines de la Tierra. Si esto no es utopía, ¿qué es? Y este es un científico, además un científico oficial, no es ningún loco matemático perdido por ahí, no, tiene un puesto oficial importantísimo dentro de lo que es el establishment de la ciencia inglesa. Este es el horizonte utópico, esta es la visión de ese horizonte en el que nos encontramos en este momento. Y claro, esto por una parte nos habla de transformar el espacio, transformar nuestra relación con el planeta, ¿verdad? Creando un futuro sostenible, y por otra parte nos habla no solo de la transformación de nuestro mundo natural en otro mundo, ¿verdad?, sino en la transformación de los sujetos en el cual entidades electrónicas y potencialmente inmortales trascenderían nuestras limitaciones. Ya no tenemos la fuente de la eterna juventud, ahora tenemos la tecnología, y eventualmente extenderían su influencia mucho más allá de los confines de la Tierra. Entonces, ¿cuáles son las opciones que se nos plantean frente a este horizonte utópico? Claro, no todo el mundo está de acuerdo con la visión de Martin Rees, pero entonces lo que podemos hacer es separarnos de Martin Rees y mirar a nuestro alrededor y decir, bueno, ¿es verdad que está cambiando la visión del sujeto en nuestra época? ¿Es verdad que se están produciendo dislocaciones y transformaciones de nuestra visión del sujeto? Pues yo creo que sin ninguna duda es cierto. Y creo que además esta transformación del sujeto y esas reconfiguraciones utópicas de sujetos posibles se organizan, yo diría que en 3 líneas maestras en nuestra época. La primera es la más obvia y la más inmediata, y la hemos visto todos, que es la que tiene que ver con la desconstrucción de identidades sexuadas hegemónicas. Toda la cuestión del género, que va desde el feminismo hasta la legitimación de los gays, hasta todo el movimiento trans, los cambios de género, ¿verdad?, la redefinición, la separación entre lo que es el género y lo que es el sujeto, entre lo que es la biología y lo que es la subjetividad, la idea del género como electivo, como algo que yo escojo, no importa que yo tenga cuerpo de mujer, yo me siento hombre y por lo tanto yo voy a vivir como hombre, y por eso mis pronombres ya no van a ser ella, etcétera, sino que van a ser ello o cualquier cosa así. Entonces, esto es el nivel así más cotidiano en el que de repente algo que parecía inamovible, que era esa definición que venía desde siglos atrás, del sujeto con 2 opciones, hombre o mujer, y algunas desviaciones problemáticas, ¿verdad? Pero es que ahora ya no es eso, ahora se trata no de 2 sujetos hegemónicos, uno principal que es el hombre y uno subalterno que es la mujer, y luego algunas desviaciones con las que la sociedad negocia a su manera, sino que se trata de opciones radicalmente diferentes, ¿verdad? La cuestión trans es una transformación radical. La idea de la separación del género
y del sexo es otra transformación radical con la que nos enfrentamos hoy. Todo esto es parte de un proceso que intenta crear sujetos plenos, y ahí está su dimensión utópica, ¿verdad? ¿Por qué no quiero yo ser mujer? Porque para mí ser mujer no es ser un sujeto pleno. Igual que Sor Juana decía, la única salida que tengo es el neutro, ahora hay otras salidas, pero el juego es un juego análogo, es la búsqueda de una subjetividad plena y el buscar opciones en la problemática de género que nos den salida para encontrar esa subjetividad plena y ejercerla. Entonces, esto es parte de nuestra realidad cotidiana. Pero luego hay otra línea maestra que es muy importante, que es toda la reconceptualización y relativización de la jerarquía entre los humanos y los animales. Es uno de los grandes desarrollos de nuestro tiempo. Es la reconsideración de lo que son los animales, todo el debate de la conciencia, de si tienen conciencia o no tienen conciencia, y de cuáles son nuestras relaciones con ellos. Es decir, hay personas no humanas. Si hay personas no humanas, ¿cuál es la relación? ¿Cuál es la jerarquía? ¿Cuál es la dinámica que nos permite conocer y entablar relaciones con esas personas no humanas? Por ejemplo, ¿cómo voy a hablar yo con un pulpo? Salió una película estupenda sobre un pulpo que yo no he visto, por cierto. Bueno, pues sobre un pulpo, pero luego está la cuestión de las orcas. También se ha escrito mucho sobre las orcas. Pero bueno, esto no lo están diciendo los animalistas, no es que PETA esté diciendo esto, es que ya lo dijo Nietzsche. Nietzsche ya habla de este problema, y Derrida, cuando Derrida habla y critica lo que él llama el carno-falo-antropocentrismo, está hablando de eso. Entonces, es un gran debate y es uno de los grandes debates de la búsqueda de nuevas identidades y otra vez es la misma cuestión. La idea no es el tratar un poquito mejor a los animales, no, la idea es el crear un planeta en el que los sujetos plenos existan lado por lado. Es una visión completamente utópica, y está moviendo una cantidad de pensamiento crítico enorme. Y luego, claro, la tercera línea es la que se liga directamente a la tecnología, que es todo lo de la robótica y la inteligencia artificial. Y eso ya es como otro mundo. Es lo que dice Martin Rees cuando habla de entidades electrónicas potencialmente inmortales y todo esto. Ahí ya estamos en aguas profundas. Pero les voy a poner una última imagen aquí, con eso ya terminamos, para que vean cuáles son las opciones desde la visión Martin Rees, cuáles son las opciones posibles. A ver, se me fue para atrás. Ponemos esta. Sujeto y utopía en nuestro tiempo. Bueno, esto ya lo hablamos. No, voy a poner esta. Los sujetos utópicos de nuestro tiempo de Martin Rees son los que puede crear la ingeniería biológica, o sea, a través de la genética, que serían seres con un ADN reprogramado que permitiría que, por ejemplo, ya no se pusieran enfermos, que no se pusieran enfermos, que vivieran no 80 o 90 años, sino 150, ¿verdad? Que ya no se quedaran, miopes, ni calvos, ni cojos, ni ninguna de esas cosas. Es la idea de reprogramar el ADN para eliminar las fallas, ¿verdad? Las debilidades humanas. Y esto es lo que hace la ingeniería biológica. Luego está la ingeniería cyborg, que es la que trabaja con implantes. Y claro, esos implantes pueden ser desde un implante que me permite oír mejor o un implante que me permite combatir el glaucoma, hasta un casco que me ayuda a pensar o que acaba pensando por mí. Y todo esto es parte de la investigación que se está haciendo ahora. Y finalmente, la ingeniería de los seres no orgánicos, que es lo de la robótica y la inteligencia artificial. Y ahí sí que ya entramos en unas aguas profundísimas que en este momento se están prestando mucho más a la distopia que a la utopía, porque el miedo frente a algo que comprendemos tan mal se está superponiendo al gran potencial que tienen. Y tienen un potencial inmenso. Entonces, no es tan diferente como nos encontramos ahora de cómo se encontraron los primeros que pusieron un pie en América. Es decir, estamos frente a un gran universo muy desconocido. Y frente a ese gran universo, la utopía se alimenta.
de esos universos. La utopía se alimenta de la incertidumbre, se alimenta de la imposibilidad. Y en este momento está pues, frente a un paisaje privilegiado, porque si nos fijamos, un mismo impulso alienta estas opciones de los sujetos, ¿verdad? Si hablamos es el transhumanismo entendido como la superación de las leyes naturales y de las limitaciones biológicas de los sujetos humanos. Pero también está la otra vertiente, que es la de, bueno, no estamos solos en el planeta, entonces hay que conocer otros sujetos, son sujetos que tienen otras capacidades, son capacidades que pueden incluso ser superiores a las nuestras y en algunos casos lo son, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a negociar todo esto? La utopía es la que nos permite ir creando escenarios alternativos y explorando con la imaginación posibilidades de negociación y posibilidades de transformación. El entorno ha cambiado, obviamente es muy distinto estar en el siglo XXI de estar en las carabelas de Colón, pero la potencialidad ilimitada del espacio geográfico en el siglo XVI se corresponde con la potencialidad ilimitada de un espacio científico y tecnológico en el siglo XXI, y también nuestro desconocimiento de ambos, el que tenían ellos y el que tenemos nosotros. Entonces, las opciones utópicas son otras, pero cada una de esas opciones, ¿verdad? El transgénero, el animal, el ciborg, ¿verdad? El robot, cada una de ellas es una manifestación de aquella electricidad de la que hablaba Bloch. Y en ese sentido, hoy, como en la conquista, el pensamiento utópico mantiene su poder como herramienta de conocimiento y como herramienta de transformación. Eso es lo que yo propondría. Y les voy a dejar que decidan ustedes, porque yo ya con proponer ya terminé. Muchísimas gracias por escucharme. Ha sido un placer hablar con todos ustedes. Quiero agradecer muchísimo a la cátedra Bolaño que me hayan invitado a venir aquí. Siento no estar allí personalmente. Quiero agradecer a Pablo su generosísima introducción y a Diego su coordinación y su preparación y sus emails interminables y seguidos que me han ido orientando y ayudando en todo este proceso. Y la verdad es que les agradezco mucho la oportunidad y que me hayan podido escuchar. Gracias. Muchas gracias a ti, Beatriz. Qué ganas de que estuviéramos en el estudio aquí en la Universidad en Santiago y seguramente estaríamos rodeados de aplausos en este momento, así que imaginémoslo. Te damos las gracias por esta estupenda presentación. Yo me quedé con algunas preguntas que, o sea, me interesaría quizás abrir un poquito ahí y no sé si Pablo también tendrá alguna otra pregunta que hacer, pero una muy sencilla. Me acuerdo que en algún momento mencionaste que ibas a hablar de una novela, París algo, dijiste, pero que me llamó la atención y no sé, porque me puse a buscar y dije, ¿cuál es esta novela que no la conozco? A ver si nos podéis contar un poquito de eso. Te cuento muy rápido, porque es importante la novela, porque en el siglo XVIII lo que pasa es que el foco de la utopía, que hasta ese momento había estado en el espacio, ¿verdad? La utopía era otro espacio. De repente, en el siglo XVIII se pone muy, muy en serio el foco en el tiempo. Y eso tiene sentido, porque el siglo XVIII es cuando se elabora el concepto progresivo de la historia. Entonces, la humanidad se encamina hacia un futuro mejor. Entonces, el espacio de la utopía ya no va a estar en las colonias, en una isla, no, está en el futuro. Y esa novela es la novela que cuenta la historia de un inglés que va a París y que, como buen inglés, encuentra que París es una porquería, y un parisino que le invita a quedarse en su casa, pues le invita a tomar un trago y tal, se van ahí y empiezan a hablar y el inglés empieza a despotricar y a contar barbaridades de París, y la verdad es que el parisino está bastante ofendido. Y esa noche el parisino se va a dormir y sueña que está en una ciudad maravillosa, y la ciudad es París. Pero han desaparecido todos los horrores que decía el inglés. Es una maravilla de ciudad. Y cuando pregunta, le dicen, no, es que es París, pero en el año 2240, o sea, 2240. Y entonces, no, 1400... 1740. Entonces, el parisino dice, bueno, esto es como va a ser la ciudad del futuro. Entonces, la ciudad va a estar
en el futuro va a ser esa utopía perfecta que el inglés no ha podido ni concebir, pero que el francés piensa que es el destino final de la ciudad de París. Entonces, es un ejemplo muy claro de cómo se produce este desplazamiento del espacio al tiempo, como lo es el bosquejo de Condorcet cuando en la décima jornada configura la utopía completa de una humanidad en la que, entre otras cosas, pues sí, nos volvemos inmortales. Es lo mismo. Está la idea de poner la utopía en el tiempo. Oye, Beatriz, y bueno, digo, yo te escuchaba y obviamente que creo que haber dado esta charla hoy día en pandemia es muy distinto a haberla dado quizás cuando la pensamos, no sé, o sea, que hace unos años atrás, ¿no? Yo te pregunto hasta qué punto ese contexto, este contexto muy, muy singular en el que estamos viviendo, se puede pensar desde el pensamiento utópico, ¿no? Digo, ¿qué pasa? ¿Lo afecta? ¿Qué ocurre con esa conexión entre uno y otro, ¿no? Mira, Si es es que interesante. Es imposible utopizar una pandemia. Una pandemia es una catástrofe y es lo que hemos tenido, ¿verdad? Es imposible. Pero no hay duda de que la gran crisis que ha sido esta pandemia ha abierto ventanas hacia posibles formulaciones utópicas. Por ejemplo, es innegable que uno de los dislocamientos enormes que se ha producido, que ha sido el dislocamiento del mundo del trabajo y el desplazamiento, la sustitución de muchas actividades presenciales por actividades a través de Zoom o a través del Internet, esto abre posibilidades para una transformación de las relaciones laborales que no se habían podido considerar hasta antes de la pandemia. Entonces, utopías de la pandemia no va a haber. La pandemia es la perfecta distopia, ¿verdad? Eso es la catástrofe innegable. Pero es una catástrofe que marca un antes y un después. Y en ese después caben formulaciones utópicas importantes que tienen que ver con, por ejemplo, las relaciones laborales, que tienen que ver con la medicina y los derechos a la medicina, ¿verdad? Que tienen que ver con la transformación de las relaciones entre países avanzados, industrializados y el resto del mundo. O sea, todas estas cuestiones se han sacudido mucho y se han dislocado mucho. Y yo creo que en ese sentido han abierto la puerta para nuevas formulaciones utópicas que pueden transformar distintos aspectos de la sociedad de muy buena manera. Yo no estoy, bueno, te podría dar algunas que tienen que ver con el mundo del trabajo. Mira, te voy a decir, por ejemplo, la cuestión de las familias, ¿verdad? Las familias, la cuestión del cuidado de los niños antes de la pandemia, ¿verdad? Y una familia que trabajaba, ¿qué hacía con los niños? Una familia que trabajaba tenía un problema enorme con los niños porque había que negociar el estar los padres fuera de casa con el estar los padres dentro de casa. Con la pandemia han pasado dos cosas. En primer lugar, que eso ya no es indispensable, porque si los padres pueden turnarse estando dentro de casa, esto quiere decir que los niños pueden socializarse más en casa de lo que se socializaban antes. Primer punto. Segundo punto, ha dejado muy claro que no hay trabajo sin asistencia de cuidado de niños. Entonces las sociedades van a tener que ponerse las pilas y crear una red de cuidado para niños a nivel de guardería y de educación primaria que permita que funcione el mundo del trabajo. O sea, hasta ahora se han podido permitir no hacer absolutamente nada porque el mundo del trabajo funcionaba. Ahora se han dado cuenta de lo que es el que no funciona. Entonces, ha habido dislocamientos de este tipo y ahí es donde hay lugar para formulaciones que propongan, que en primera instancia pueden ser utópicas, pero como decía Lamartine, con un poco de tiempo pueden ser implementables. O sea, yo creo que hay mucho potencial para el cambio. Espero. Perfecto. Pablo, no sé si quisieras hacerle alguna pregunta a Beatriz. Me encantaría poder hacer dos preguntas, si es que una
es que tal como mencionas en esta correlación de la utopía como un concepto que va renovándose, esta es una cuestión que me parece muy importante, porque uno podría decir los grandes relatos, digamos, el último gran relato ha sido que se acabaron los relatos. Y hay ya, digamos, historiadores de las ideas que están hablando de que el antropoceno es el gran nuevo relato. Y entonces, de alguna manera, cuando tú recuperas también la noción de utopía a través de este concepto como necesidad de un nuevo futuro, ¿no? Mi pregunta es, ¿cómo queda ahí ese rasgo que por mucho tiempo marcó la noción utópica y que tenía que ver con una cierta negación de la realidad, con un poco lo que le pasa a este sujeto en la novela de Le Mercier, ¿no? París 2240, cuando tú dices, bueno, se va a dormir, ¿no? Y ahí está esa correlación entre sueño, utopía y que no sería lo real. ¿Qué has visto tú, digamos, en ese proceso de estudio? Bueno, fíjate que en la cuestión esta del fin de los relatos, esto, en mi opinión, no tiene ni pies ni cabeza. Es decir, esto no es en absoluto el fin de los relatos, es el fin de una larga tradición de relatos. Pero los relatos están tan vivos como siempre o más vivos que nunca. Hay un historiador que habla de la cuestión de los relatos y que yo recomiendo mucho, probablemente ya lo conocen, pero que habla muy bien de lo que es el relato y de lo que son los relatos y de lo que ha sido el relato históricamente, o sea, lo que llaman las narrativas, y de lo que es el relato en nuestra época. Y este es Yuval Noah Harari. Harari, sobre todo en el libro Homo Deus, que es el que me parece más interesante de los dos suyos, habla de esto. Y ese es un libro que les recomiendo a todos, en primer lugar porque es un libro amenísimo de leer. Y en segundo lugar porque si hablamos de claridad, Harari es una persona con una claridad conceptual y una capacidad para comunicar ideas complejas de una manera perfectamente simple, realmente envidiable. Y entonces él habla de esto, dice, pero es que no, claro que hay sin duda relatos que han quedado atrás y que van a quedar mucho más atrás, porque en este momento hay una serie de transformaciones fundamentales. Pensamos, por ejemplo, en las transformaciones de los sujetos, limitándonos nada más a la cuestión de género. Pero bueno, es que muchos de los relatos que parecían relatos realmente centrales en el siglo XIX, dentro de 20 años es que no se van a poder leer. En ese sentido, hay un fin de los relatos, porque los relatos van a ser mirando hacia adelante y van a ser hacia otro mundo. Yo creo que bueno, toda la narrativa está en un estado de crisis desde la primera mitad del siglo XX. Y está en un estado de crisis porque está buscando los relatos nuevos. Y además los está buscando con mucha más urgencia y con mucha mayor rapidez de la que hubo entre el siglo XVII y el siglo XIX, por ejemplo. O sea, ha habido un proceso de aceleración muy grande. Pero los relatos, sin ningún... bueno, si estamos pensando en el esquema tradicional de que una utopía se levanta frente a... Es como el negativo de la fotografía, ¿verdad? Entonces, lo que estaba negro en la fotografía está blanco en la utopía. Lo que estaba blanco en la fotografía está negro en la utopía. Si pensamos, este mecanismo fundamental sigue funcionando, porque esto tiene que ver con lo que son nuestras neuronas, con lo que es nuestra manera de pensar, y hay ese binarismo, hay esa manera de construir la realidad alternativa frente y por rechazo a la realidad histórica. O sea, esto es un mecanismo que se mantiene hoy y que se mantiene en las formulaciones utópicas. Y mi última pregunta es si pudieras hacer una pequeña referencia a tu último libro publicado a propósito de la relación con el tiempo, ¿no? En este gran panorama que construyen con este matemático con que lo publicas, y el vínculo que tú podrías ver en relación a estos imaginarios temporales que se dan en la utopía. Bueno, es que el libro del tiempo, bueno, en el libro del tiempo no hablo de utopías más que al final, porque al final hablo de Gabriel García Márquez y del fracaso, porque claro, la novela 100 años de soledad es el gran fracaso de la utopía. Es la novela que explora todas las utopías y en la que todas las utopías fracasan.
¿verdad? Entonces, tanto si estamos pensando en las fundaciones de Macondo, cada una de esas fundaciones es utópica, cada una de ellas se malogra. Tanto si estamos pensando en los Buendía como estirpe fundacional de la especie humana, se malogra y acaban con el de la cola de cerdo. Tanto si estamos pensando en las aventuras comerciales de los distintos Buendías, por supuesto, todas se van al traste. Tanto si pensamos en las revoluciones, es la gran novela en la que todas las revoluciones fracasan. A ver, Aureliano Buendía es el que pelea no sé cuántas, 50 y tantas guerras y las pierde todas. Entonces, es interesante porque él no habla nunca de la utopía. Así como Carpentier siempre está hablando de la utopía, García Márquez no. Pero la novela suya es una destrucción sistemática de la utopía. Todas las posibilidades utópicas se malogran. Y sin embargo, al final queda todo abierto, porque se destruye Macondo, pero acaba con que a las estirpes condenadas a 100 años de soledad no se les daría otra oportunidad sobre la tierra, pero a las otras sí. Entonces, en el bucle final como que lo deja abierto otra vez. Y además queda abierto a través de los manuscritos de Melquíades. Entonces, el tiempo allí es precisamente lo que deja abierto el camino de la utopía, frente a la historia que muestra que la utopía no funciona. Es realmente muy interesante. Creo que al final ya estaba tan alucinada con lo que pasaba con la utopía que acabé hablando de los agujeros negros y dije que esto era como un agujero negro, que es verdad además, era como un agujero negro de esos en los que de repente, pues sí, se acabó todo, pero si pasamos por el agujero negro, resulta que era solo un tiempo y hay otros tiempos. Y con ese otro tiempo hay otros mundos. Estaba leyendo ahora recientemente algo que me recordó a esa problemática, que es una novela muy, muy difícil de leer en realidad, muy buena, pero muy difícil de leer. Es de ciencia ficción y es de un autor chino que se llama Cixin Liu. No sé si la han leído. La primera novela se llama, en inglés se llama The Three Body Problem, el problema de los 3 cuerpos, que es un problema matemático insoluble. Pero luego hay 2 volúmenes más. Y esa sí que es una novela que en realidad sí que les recomiendo. Es de ciencia ficción, pero juega con unos escenarios y con unas opciones, todas acaban mal. Pero al final queda todo abierto otra vez. O sea que me recordó un poco a 100 años de soledad desde unos parámetros completamente diferentes. Sí. Muchas gracias, Beatriz. Bueno, gracias a ustedes. Muchas gracias a ti, Beatriz. Muchas gracias, Pablo, por esa estupenda presentación. Muchas gracias, Beatriz, por la conferencia que nos dejó llenos de preguntas muy estimulantes, sobre todo en este tiempo, como te decía, me parece muy, muy perfecta para estos tiempos, para pensar en esas utopías. Y nada, le quiero dar las gracias, por supuesto, a todas las personas que nos estuvieron viendo en esta cátedra Bolaño. Les recuerdo que en este mes de septiembre tenemos 2 cátedras más, una con el escritor haitiano Louis-Philippe d'Alembert y a fin de mes también estaremos conversando con Cristina Rivera Garza. Entonces, habrá una entrevista pública que le hará Juan Cárdenas a propósito de su último libro que llegó recién acá. Y bueno, además fue premiado en el premio José Donoso, así que está todo muy contingente. Beatriz, muchísimas gracias por tu conferencia. Pablo, muchas gracias. Un abrazo a todos los que nos estuvieron siguiendo. Y bueno, ya nos veremos en otra ocasión. Igualmente. Adiós. Adiós, adiós.